y amigas, bienvenidos a su programa de debate político Tesis y Antítesis, en donde cada semana los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres, contradictores también, nos acercan a la coyuntura política y legislativa desde dos puntos de vista totalmente distintos. La síntesis es solo suya, le recordamos. Este programa llega hasta ustedes a través de la señal abierta de la televisión legislativa del Ecuador, a través de los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. Además, pueden seguirnos a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Agradecemos, por supuesto, también la reproducción de Tesis y Antítesis por la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados SECREA. Es un gusto saludar en este programa al asambleísta Virgilio Hernández, asambleísta por Pichincha, representante del movimiento Alianza País. Un gusto poder participar siempre en este programa y debatir los temas que le interesan, esperemos, a la sociedad. También saludamos al asambleísta Luis Fernando Torres, él es asambleísta por Tungurahua, representante de la Alianza PSC Cambio. Asambleísta, ¿cómo le va? Muchas gracias. Nuevamente listo para el debate, ahora en materia financiera, bursátil, societaria, en el entorno económico que está marcando los cambios en el país. Y bien, iniciamos este debate político. El 2014 inició con el anuncio del presidente de la República, Rafael Correa, sobre la elaboración del Código Monetario Financiero, que será entregado a la Asamblea Nacional en las próximas horas. Este tiene por meta poner punto final al proceso que llevó al denominado feriado bancario. Son también 21 leyes las que todavía están vigentes y que se plantea derogar en este proyecto de ley. El anuncio va en serio porque la noche del martes se distribuyó el proyecto de ley para el cierre de la crisis bancaria, cuyo fin es ayudar a los deudores de buena fe. A continuación, les presentamos algunos datos sobre la ley del Código Monetario. El Código Monetario Financiero tendrá dos ejes principales. 1. Derogar las 21 leyes que aún rigen en el país y respaldaron el modelo neoliberal. 2. Generar una política en la que el ser humano esté por encima del capital. Las leyes que serán derogadas son las siguientes: Ley Orgánica de Régimen Monetario y Banco del Estado, Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, codificación a la Ley sobre el Banco Ecuatoriano de la Vivienda y las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, Ley de Almacenes Generales de Depósito, Ley de Cheques, Ley de Reestructuración de Deudas Pendientes de Pago con el Banco Nacional de Fomento y Capitalización de la institución, Ley de Rehabilitación de los Productores que están en mora con el Banco Nacional de Fomento y Capitalización de la institución, Ley de Reordenamiento en materia económica en el área tributaria y financiera, Ley Emergente de Apoyo a los sectores productivos del cordón fronterizo, Ley Especial de Rehabilitación del Banco de Préstamos en liquidación, Ley Especial para la Capitalización y Venta del Banco Continental, Ley interpretativa a la Ley Especial de Rehabilitación del Banco de Préstamos, Sociedad Anónima en liquidación, Ley Orgánica de la Corporación Financiera Nacional, Ley reformatoria a la codificación de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, Ley Orgánica del Banco Nacional de Fomento, Ley para la protección del capital social que aporten para la rehabilitación de los clientes perjudicados con la liquidación de una institución financiera, Ley para la transformación económica del Ecuador, Ley que regula la emisión de cédulas hipotecarias, Ley sustitutiva a la Ley del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas, Ley de creación de la Red de Seguridad Financiera y la Ley de creación del Sistema de Garantía Crediticia. De estas leyes se puede mencionar que la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero fue emitida durante el gobierno de Sixto Durán Ballén. Esta permitió otorgar los créditos vinculados al sistema bancario y quitó beneficios a los depositantes. En tanto, la Ley del Régimen Monetario y Banco del Estado, dictada en 1992 por Sixto Durán Ballén y reformada en el 2001 por Yamil Maguad, dispuso el cambio de moneda de sucres a dólares. El Código Monetario cambiará además del régimen sancionatorio y se lo actualizará. Por ejemplo, la máxima multa a una entidad financiera es de $7.900. En la Asamblea se prevé que esta ley sea tramitada por la Comisión de Régimen Económico. Con estos antecedentes iniciamos el debate. Asambleísta Virgilio Hernández tiene 2 minutos. Creo que es importante realizar un contexto. A mediados de los 70,
surgieron en el mundo académico los planteamientos neoliberales. Vale decir que en el momento que se presentaron eran considerados de alguna forma como tesis de chifladitos que lo que buscaban era y despreciaban el Estado y maximizaban la iniciativa privada. Pero estos planteamientos cobran fuerza en la década de los 80 con los gobiernos de Margaret Thatcher y las reformas neoliberales que implementa en Inglaterra y también Ronald Reagan en los Estados Unidos. Adicionalmente, y para ver esta injerencia permanente que ha existido, estos planteamientos neoliberales son asumidos como condicionalidades que se establecen a nuestras economías a través del Fondo Monetario Internacional. En 1983 se firma la Carta de Intención, la primera del periodo democrático, y a partir de eso, básicamente la receta siempre es la misma. Ahorren, no inviertan en lo social, destinen plata para el pago de la deuda externa y a cambio de eso recibimos nosotros créditos de deuda externa. Este era básicamente simplificando el esquema. ¿Qué es lo que pasa? Que efectivamente en 1983 empieza un proceso de liberalización de la economía, proceso que se agudiza con el gobierno de Febres Cordero y mucho más con el gobierno del arquitecto Sixto Durán Ballén. Entonces, nosotros tenemos a partir de 1992 un proceso en el que se va estableciendo y se va debilitando el Estado. El Estado pierde funciones básicas, se minimiza, por ejemplo, el tema de planificación, se deja de lado las funciones de planificación de un Estado, se relativiza algo, esto es insólito, porque incluso los liberales aceptan que el deber del Estado es regular, sin embargo, se relativiza la función de regular y obviamente queda de lado, absolutamente de lado, la función de redistribuir. Entonces, estas leyes, que ahora van a ser derogadas, fueron precisamente parte de ese proceso de neoliberalización de la economía. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Luis Fernando Torres. Bueno, hay dos contextos. El contexto de la década de los 80, cuando yo todavía era estudiante de colegio y de universidad, un contexto de pobreza en el país, de falta de recursos, de asfixia por la deuda externa. Hubo 3 gobiernos, el de Roldós Hurtado, el de Febres Cordero y el de Borja, 3 gobiernos que básicamente tuvieron que sortear una situación de grave crisis fiscal con un precio del barril de petróleo sumamente bajo. La década de los 90 no fue mejor, fue muy difícil. Tuvimos que enfrentar inclusive varias guerras, al igual que lo que ocurrió en la década de los 80 con el Perú. Durante el gobierno del expresidente Sixto Durán Ballén, 1992-1996, yo era alcalde de Ambato y recuerdo los gravísimos problemas económicos que había. ¿Por qué? Precio de barril de petróleo sumamente bajo, un Estado que no tenía los recursos como para hacer lo que hoy sí se puede hacer dentro de esta gran bonanza económica. Entonces tenemos el contexto anterior, que fue de mucha debilidad económica, y el contexto actual, que es de bonanza, con precios de barril de petróleo altísimos. Pues hay 2 contextos diferentes, y lo que se hizo en la década de los 80, en la década de los 90, indudablemente que sirvió para mantener al país a flote, que tuvimos el cierre bancario en 1999, indudablemente fue el resultado de varios condicionamientos externos y errores, por supuesto, que se cometieron en muchos casos en el manejo de la política económica y financiera. En todo caso, hoy se va a reformar el código, se va a dictar un nuevo código monetario que va a derogar 21 leyes. De las 21, unas 5 son realmente importantes: la ley de régimen monetario, la ley del sistema financiero y algunas de las leyes trole que se mencionan dentro de las derogatorias. El código monetario, que enviará, entiendo, el presidente de la República, servirá para debatir, ahora sí, de manera absolutamente clara, cuáles son los desafíos que tiene el régimen, ya no hacia el pasado, sino de aquí en adelante. Gracias, asambleísta Virgilio Hernández. Que existió un antecedente de debilidad económica, refiere el asambleísta Torres. Yo creo que más allá de las circunstancias económicas que efectivamente puede estar el Ecuador sujeto al ser un país dependiente, creo que lo que pasó fundamentalmente es que existía una clase política que representaba determinados intereses de grupos de poder y no atendía a las necesidades sociales. Y además, si eso cruzamos con una ideología que lo que hacía era básicamente tratar de potenciar el país como un país primario exportador, tenemos el resultado al que llegamos. Me parece que las leyes que se establecieron nos dan y nos demuestran que es realidad lo que estoy diciendo. Mire,
el 12 de mayo de 1924 se dicta la ley de instituciones financieras. Esa ley es de alguna forma la responsable de la crisis que se vivió 5 años después, alimentada obviamente con la ley que se dicta en julio de 1998, que es la ley del Fondo de Seguros de Depósitos, que nunca se aplicó, pero después, el 1 de diciembre, sí se establece una ley de reordenamiento en materia económico-financiera. Adicionalmente, no podemos olvidar que se establece una transitoria en la Constitución con la que prácticamente se prepara el feriado bancario. ¿Qué es lo que pasó con estas leyes y cómo se puede demostrar que estos sectores políticos no atendían los intereses de la sociedad? Mire, se debilita el rol de la superintendencia de bancos y no se le permite controlar el patrimonio de los bancos. La superintendencia no puede controlar los activos frente a los pasivos. No se controlaba la cartera vencida o por vencer que tenía el sistema. Se permite los créditos vinculados. Se permite incluso que se creen empresas fantasmas y a través de esas empresas fantasmas los propios dueños de los bancos se concedían créditos. Además, los gerentes empiezan a ganar latisueldos. Todo esto con la complacencia de las autoridades de control. De tal forma que ahí lo que primó es servir determinados intereses y dejar de ver los intereses de la sociedad. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Luis Fernando Torres, se pudieron haber hecho esfuerzos, sin embargo no fue suficiente y la crisis se agudizó. Bueno, si esas leyes fueron tan malas, tan perversas, ¿por qué siguen vigentes hasta ahora? El 2007 debieron haberse modificado o derogado. Bien pudo el nuevo gobierno haber enviado al Congreso que fue disuelto o al que quedó de los manteles un proyecto para eliminar esta legislación, pero han pasado 7 años. Y con estas leyes se ha gobernado en el ámbito estrictamente financiero y monetario en los últimos 7 años. Entonces no es el argumento de que esas leyes eran pésimas y sin embargo todavía se encuentran en vigencia. Yo estoy de acuerdo que se dicte una especie de código monetario para actualizar esa legislación. En materia financiera tenemos una ley que ha recibido innumerables reformas. La ley de régimen monetario igual, es conveniente hacerlo. El gran problema es la visión con que se va a hacer esa reforma. Si vamos a tener un poco más de estatismo, creo que será aún peor la reforma que se lleve adelante con el nuevo Código Monetario, porque a más control del Estado no necesariamente mejoran las condiciones financieras en el país. De hecho, el Ecuador lo que necesita fundamentalmente es que sus instituciones financieras sean tan sólidas que la gente confíe en ellas y que sean los instrumentos de intermediación de aquellos que dejan sus fondos y de aquellos que piden fondos fundamentalmente para actividades de consumo y por supuesto para actividades de orden productivo en el ámbito estrictamente financiero. En el ámbito monetario no hay mayor cosa que hacer. Tenemos una economía dolarizada y el dólar ha permitido en los últimos 13 años una gran estabilidad que no tuvimos durante la década de los 90, cuando teníamos sucres y los sucres se devaluaban de manera permanente. De tal modo que bienvenido el Código Monetario, en la medida en la que el código sirva para fortalecer el sistema financiero y, por supuesto, sin una visión estatista, a mejorar las condiciones económicas financieras del Ecuador. Gracias, amigos. Hemos hecho una breve introducción con los argumentos de los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres con estos antecedentes respecto a este tema que hoy nos convoca, el Código Monetario Financiero. Es momento de hacer una breve pausa y luego del corte vamos a ver qué opina la ciudadanía en torno al control de la banca. No se vaya. Y estamos de vuelta, amigos, con su programa de debate político Tesis y Antítesis con los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. Agradecemos como siempre la sintonía de quienes nos siguen a través de los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en Cuenca. Esto es la señal de la televisión legislativa del Ecuador, por internet a través de envivo.asambleanacional.gov.es y también por la radio de la Asamblea Nacional. El tema de hoy, el Código Monetario y Financiero, una ley que fue anunciada por el Ejecutivo y cuyos primeros detalles ya los hemos analizado desde este primer bloque. Vamos a ver a continuación qué recuerda la ciudadanía del feriado bancario y cuáles creen que deben ser las medidas para que esto no se repita. Pues realmente a los bancos hacerles más control, ¿no? Y que tengan las reservas
y realmente los dineros nuestros de los cuentaahorristas que nos hagan saber. Sería importante, si tienen fuera del país, porque es lógico, las divisas tienen que salir, pero saber qué están generando y todo. La regulación de las leyes por parte de la Superintendencia de Compañías, ¿qué es lo que tiene que fijarse? ¿Qué es lo que están haciendo los bancos? Que los banqueros, trabajen honestamente, ¿no? Y piensen en el pueblo, que somos pobres y los pocos recursos que uno se pone al banco, que no se pierdan, pues. Se debería tener un gran control sobre la superintendencia de bancos, debería controlar muchos, a los bancos, todos los bancos privados, igual a cooperativas. Me parece que esa es la vía, ¿no?, de que el control a los bancos. Nosotros hemos sido los perjudicados siempre, todo el pueblo hemos sido perjudicados por los bancos. Entonces, hay una ley que tienen que responder toda la vida. Superintendencia de Bancos y Seguros, que vea primero si es que esa compañía que se va a formar tiene el respaldo económico necesario para que no haya tanta estafa. Esas compañías constructoras, por ejemplo, usted ve, ¿no?, como dice, en quiebra, porque han robado miles de dólares a los que son clientes de ahí, pues no. Que las leyes controlen mejor a los bancos, la capacidad económica de los bancos. No cualquiera pone un capitalito por ahí carcoso, banco. ¿Qué podríamos hacer? Que hasta ahora no he visto una persona que gobierne al país, una persona como hay en otros países, una persona idónea y equitativa, justa para todos, y que no tenga compromiso con nadie, ni banca ni nadie. Que todo está bajo reglamentos y todo, ya no puede haber los feriados bancarios. Que el señor presidente siga actuando inteligentemente como lo está haciendo. Bueno, tener mayor control, ¿no?, de parte de las autoridades ante la banca, ¿no? Que no cobren tanto interés, porque también la gente de ahí se retira, pues ya no acceden a créditos ni nada de eso. Primeramente, pues tratar de poner a personas responsables, capacitadas, ¿no? Y prácticamente lo más importante sería realizar una orientación para el público. A veces somos nosotros mismos, ponemos en bancos que no nos corresponde guardar. No ve tantos bancos que se van con la plata de la pobre gente. Que se reformulen las leyes y que exista un mayor control es lo que demanda la ciudadanía. Asambleísta Virgilio Hernández, con el nuevo Código Monetario y Financiero, ¿se garantizará que no se vuelva a producir un feriado bancario? Sí, es que creo que ese es el temor de la sociedad. A pesar de que ha pasado más de una década, sigue siendo recurrente en la memoria de la gente lo que significó. Y ya hemos dicho que se llegó a eso precisamente por la irresponsabilidad de banqueros con la complicidad de una clase política que pensaba en determinados intereses y no en los de la sociedad. No olvidemos que el país perdió, se dice que entre 6.000 y 8.000 millones de dólares que se trasladaron de lo público a lo privado. Estamos hablando de más o menos el 8% del PIB. De tal manera que esa fue una crisis de magnitudes. Es evidente, y el presidente de la República, cuando presentó el anuncio, seguramente de esto volveremos a hablar cuando ya tengamos el proyecto de ley que vendrá en los próximos meses, pero el presidente reconoció que el sector monetario y financiero es el más atrasado en términos institucionales, que las leyes esenciales del neoliberalismo están vigentes y por eso ahora se requiere una reforma profunda. Se requiere que podamos efectivamente sobrepasar algunos de los elementos que constan como ideología en esta ley. Por ejemplo, el capital tiene más libertad para moverse que las personas. Creo que esto es importante. Responder al espíritu de la Constitución. Las personas tienen que estar por encima del capital. Tiene que pensarse en una perspectiva social y no básicamente en la defensa de determinados intereses. Luego, creo que es importante una mayor regulación para evitar que las instituciones bancarias tengan sus recursos en paraísos fiscales. Creo que eso es importantísimo. No podemos seguir nosotros alimentando con el ahorro nacional para que otras personas pongan estos dineros en paraísos fiscales. Me parece también que es importante
ir hacia sistemas de compensación desregulados. Creo que eso también es importante y es un avance que hay que hacer. Lo mismo. No puede, como decía algún amigo que nos escucha, las entidades no financieras no pueden seguir actuando como bancos y al mismo tiempo hay que limitar la inversión extranjera. Hay que romper con este mito de que toda inversión extranjera es buena. No, hay que ver efectivamente cuál inversión extranjera nos conviene. Gracias, asambleísta Luis Fernando Torres. Que el capital no esté por encima del ser humano es uno de los objetivos de esta ley. ¿Qué decir sobre lo dicho por los ciudadanos? Bueno, ese es un poco de poesía gubernamental. En la práctica, en términos económicos, lo que le interesa al depositante es poder retirar lo que depositó de la banca. Y para eso se necesita una banca sólida. La banca ecuatoriana es una de las más controladas en América Latina, si no la más controlada. Los bancos en materia de controles están asfixiados. No me van a decir que en los últimos 7 años no se han aprobado regulaciones, reglamentos y leyes que controlan la banca mucho más de lo que se controlaba antes del 2007. Hay un control estricto. Pero aquí hay que pensar fundamentalmente en el depositante. Si usted deja su dinero en el banco, lo que espera es que el banco le devuelva cuando usted necesite. ¿Qué ocurrió en 1999 en el feriado bancario? Que los bancos no pudieron devolver cuando todos los depositantes quisieron su plata de regreso. Y ello tiene una razón. La banca funciona y el sistema financiero sobre la confianza. El dinero que deja un depositante se multiplica por 5, 6, 7, 8, 9 o 10 en materia de préstamos. Así funciona la banca en todo el mundo. De tal manera que si todos van a retirar sus fondos, los bancos no pueden devolver, porque han hecho préstamos y han multiplicado los préstamos sobre el dinero recibido. Si tuviésemos el patrón oro sería otra cosa. Tenemos el dólar, que es una moneda fuerte que igualmente se devalúa año a año. En todo caso, mientras la banca no tenga más controles, porque en el Ecuador tiene suficientes, sea sólida, los ecuatorianos y los depositantes pueden sentir un suficiente nivel de confianza, pero asfixiar aún más con poemas como este de que primero están las personas, luego el capital, cuando lo que interesa es que el depositante pueda retirar su dinero y que la banca nunca quiebre, indudablemente que se pueden cometer algunos errores y excesos. Y ojalá el Código Monetario no venga con excesos que perjudiquen el desarrollo del sistema financiero ecuatoriano. Gracias, asambleísta Virgilio Hernández. ¿Poesía gubernamental? Sí, la política concreta es permitir que los banqueros se apropien de los recursos de los ahorristas. Yo realmente prefiero la poesía, porque además hemos demostrado que con poesía también se puede construir un nuevo país. De tal forma que creo que lo que se trata, y si ha sido posible precisamente poder manejarse estos años, es porque se ha regulado adecuadamente a la banca y a otros sectores también. Quiero señalar que uno de los aportes significativos institucionales que yo diría que se ha realizado por parte del proceso de Revolución Ciudadana, ahora que precisamente estamos cumpliendo 7 años, es repensar los roles del Estado, porque creo que uno de los elementos que más se afectó fue los roles que tenía el Estado. Cuando se desvirtuó la capacidad de planificación, cuando se desvirtuó la capacidad de regulación, eso ya es inaudito. Los liberales aceptan que el Estado tiene que regular. Y aquí los ejemplos que vimos al inicio del programa precisamente nos demuestran que sectores políticos que gobernaron este país, que han sido conocidos como de la partidocracia, lo que hicieron fue renunciar a esa capacidad reguladora. ¿Por qué renunciaron a esa capacidad reguladora en el sistema financiero, bancario, pero también en otras áreas? ¿Por qué? Porque eso beneficiaba que se hagan importantes ganancias que beneficiaban a 2 o 3 grupos de poder en el país. Aquí se han establecido controles, obviamente que se han establecido controles. ¿Por qué? Porque una función del Estado, y creo yo que todavía hay déficit en eso, es regular adecuadamente. Solo esa regulación nos permite que el Estado cumpla un rol fundamental, que es también el de la redistribución. Si es que el Estado renuncia a sus posibilidades de planificar, si el Estado renuncia a sus posibilidades de regular, también no va a poder cumplir su rol redistribuidor. Y ese es un elemento fundamental. Para nosotros, un objetivo en el que tenemos que avanzar además es en la redistribución. Y este código también busca dar pasos en ese sentido. Gracias al asambleísta Virgilio Hernández, asambleísta Luis Fernando Torres. Mire, 3 cuerpos legales de importancia se van a discutir y ya se han discutido entre enero y el mes de marzo. La ley de fortalecimiento del sector bursátil
y societario fue debatida en segunda en la Asamblea. Una ley bastante interesante para dinamizar el mercado de valores en el país, con algunos excesos, es verdad, con una carga de estatismo, pero en definitiva, una ley interesante. Se ha reformado sustancialmente la ley de compañías y allí se han introducido una serie de figuras societarias que en unos casos van a dar seguridad y en otros van a mantener en verdadera zozobra a socios y accionistas. Esa ley es una ley de gran trascendencia porque regula fundamentalmente las actividades económicas de los particulares. Luego está la ley sobre la banca cerrada de 1999, que también es interesante porque va a permitir que se pueda pagar a aquellos acreedores de buena fe y a los deudores de buena fe se les va a reliquidar los pagos en vista de que sus intereses se han multiplicado sobre el capital. Y finalmente viene el Código Monetario, que es la ley de leyes. Yo diría casi tan importante como el Código Integral Penal, 21 leyes derogadas, una nueva visión en el ámbito financiero, en el ámbito de los controles. Sobre el Código Monetario, ¿qué me limitaría a decir? La regulación necesaria es legítima, la regulación excesiva es perversa y dañina. Cuando el Estado quiere convertirse en banquero o sustituir a los banqueros, le hace un daño no al banquero, le hace un daño al depositante, que necesita fundamentalmente confianza. Regulación necesaria entonces, pero no regulación excesiva. La Ley de Mercado de Valores, dictada durante la presidencia del arquitecto Sixto Durán Ballén, hasta ahora está en vigencia. Y gracias a esa ley, vía fideicomisos, se ha podido levantar una gran infraestructura, no solamente de obras privadas, sino también de obras nacionales. Por ello es que todas las leyes del pasado no fueron malas. Un ejemplo, la Ley del Mercado de Valores de 1992. Gracias al asambleísta Luis Fernando Torres. Amigos, vamos a hacer aquí un paréntesis. Es tiempo de una nueva pausa, pero enseguida volvemos con más de su programa Tesis y Antítesis. Amigos, continuamos con más de este debate político aquí en su programa Tesis y Antítesis. Estamos ya en la recta final del programa. Asambleísta Virgilio Hernández, el asambleísta Luis Fernando Torres mencionaba que ¿por qué reformarlo ahora? Hasta la actualidad el país se ha venido manejando con la vigencia de estas leyes que pretenden ser derogadas con el proyecto de Código Monetario y Financiero. Sí, y adicionalmente con una serie de regulaciones que se han establecido que han permitido controlar mejor a los actores. Yo creo que es importante discutir uno de los planteamientos que señaló Luis Fernando, y es esta idea de que si estamos en dolarización ya no es posible discutir ni hacer nada respecto del sistema monetario. Yo creo que este es un tema importante que debe discutirse, porque uno de los ejes del código es precisamente potenciar la regulación y recuperar instrumentos de política económica. Veamos algunos temas. ¿Qué es lo que pasa? Que la dolarización es un esquema de política monetaria que tiene impactos estructurales en la asignación del poder. Por lo tanto, no es que si es que estamos en una economía dolarizada, no tenemos instrumentos. Por ejemplo, y esto es importante decir, las medidas de política pública, ¿qué es lo que buscan? Básicamente, para preservar, para mantener este régimen de dolarización, el tema de la balanza de pagos. Por lo tanto, establecer políticas públicas que ayuden a la repatriación de divisas, minimizar su salida, es un aspecto fundamental en dolarización, que esperamos que en esto el código pueda dar pasos. Lo mismo, no olvidemos que el momento que estamos dolarizados, prácticamente la posibilidad de quién tiene el dinero está en manos de privados. Primero, no es una moneda nuestra, y segundo, esto está en manos de privados. Por lo tanto, sobre eso también el Estado tiene que tener políticas públicas proactivas. Un tercer elemento que vale mencionar es que al país tiene un costo adicional porque le toca literalmente comprar aviones llenos de papel moneda. Por lo tanto, creo que el Estado tiene que recuperar un papel activo también y recuperar esta capacidad de política monetaria. Por ejemplo, ¿a través de qué temas? Fortalecer la institucionalidad. Fortalecer la institucionalidad que nos permita política pública para repatriar divisas, institucionalidad que nos permita, por ejemplo, control de lo que es las tasas de interés. Este es un elemento importantísimo, trascendente. Nos toca establecer también mayor regulación para que
podamos tener una capacidad soberana de pensar la política en el marco, obviamente, de las condiciones concretas que tenemos y de un país dolarizado. De igual forma, nos toca pensar, por ejemplo, en desarrollos de instrumentos. Si estamos dolarizados, pero veamos lo que ha pasado, por ejemplo, con la generación del sucre, que es un mecanismo de compensación, un mecanismo de pago. ¿Sí? De igual forma, podríamos establecer mecanismos digitales que precisamente ayuden a generar otras formas de compensación y de pago en un sistema dolarizado. De igual manera, creo que es importante pensar en políticas públicas que puedan establecerse desde el Banco Central y, en general, desde los agentes encargados de la institucionalidad pública. Por lo tanto, creo yo que con esta ley lo que se busca es también recuperar un manejo soberano de lo que tiene que ver con la política monetaria y romper con ese paradigma de leyes neoliberales que hasta ahora han sido con regulaciones y con elementos adicionales las que hasta ahora nos han regulado. Gracias, asambleísta Hernández. Poner fin al proceso que llevó al denominado feriado bancario es uno de los objetivos, como ya mencionábamos, del Código Monetario y Financiero. Con este antecedente, asambleísta Luis Fernando Torres, ¿cree usted que con estos nuevos controles y el trabajo de la banca seria se logre cambiar esa imagen del banquero corrupto? Mire, cualquier ley será insuficiente frente a un posible feriado bancario si no existe de por medio confianza y seguridad jurídica y si la economía no está bien. Una economía estable, una economía que tiene indicadores correctos, pues de alguna manera genera un escudo en contra de cualquier tipo de feriado bancario, porque habrá instituciones sólidas y la economía estará en funcionamiento. Cuando colapsa la economía nacional, colapsan de la mano también las instituciones financieras. El 99 colapsó la economía nacional y con ella colapsaron las instituciones financieras y bancarias. Claro que hubo errores en ciertos administradores de varios bancos del país, de tal modo que con leyes no vamos a resolver los verdaderos problemas del país, sino con confianza, con seguridad y con un buen manejo de la economía nacional. En el Ecuador, el Código Monetario que se anuncia todavía no ha sido conocido en su real contenido, líneas generales sobre las que estamos comentando, pero lo que yo sí puedo asegurar es que la dolarización adoptada el año 2000 por el expresidente Yamil Mahuad ha sido la mejor vacuna que se ha aplicado al Ecuador. Gracias a la dolarización tenemos en buena medida una economía estable. Gracias a la dolarización mejoró el poder adquisitivo de los ecuatorianos. Antes era muy difícil que un ecuatoriano pobre pueda adquirir el televisor que no tenía en su casa. Hoy lo puede hacer. El crédito ha mejorado, inclusive para los pobres, ese gran crédito de consumo. La dolarización entonces ha sido, repito una vez más, la vacuna que ha permitido que el Ecuador pueda tener un desarrollo estable en los últimos 13, 14 años. No se debe jugar con la dolarización. Y en ese punto, el presidente de la República ha sido bastante claro, a pesar de que él tiene una tesis doctoral en contra o cuestionando la dolarización, al menos en el manejo gubernamental, la dolarización pues, ha sido respetada y esa es una señal de seguridad y garantía. Ojalá con el Código Monetario no se ingrese pues por ese campo de aguas, digamos, agitadas y turbias y este tema sea puesto de alguna manera en cuestión. Necesitamos indudablemente en el Ecuador legislación más clara. En el ámbito, por ejemplo, de la legislación financiera se han hecho innumerables reformas. Si uno lee la ley del sistema de instituciones financieras, va a encontrar que tiene la ley vertebral inicial y luego tiene 1000 reformas, no se entiende cuál está derogada y cuál está en vigencia. Pero más allá de las instituciones, también cuentan las personas, quienes están en los organismos de control, en la superintendencia de bancos y seguros, que es una superintendencia que tiene que estar con los ojos abiertos, responde o no a las exigencias del Ecuador contemporáneo y a las expectativas de los ciudadanos para tener un sistema financiero estable. Es indudablemente una gran interrogante. Gracias al asambleísta Luis Fernando Torres. De esta manera, amigos, hemos realizado un primer acercamiento en torno al contenido de lo que será el Código Monetario Financiero, una ley anunciada como el final del modelo neoliberal. La síntesis, como siempre, es solo suya. Recuerden que pueden revisar el video de este debate en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. También nos pueden escribir al correo electrónico tesisyantitesis@hotmail.com. Este programa se
se reproduce por la señal de la radio de la Asamblea Nacional los días lunes a las 8 horas y se reprisará los jueves por la televisión legislativa del Ecuador a partir de las 19:30. Se difunde también por la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados Se Crea. Hasta una próxima ocasión.